donde se esconden los monstruos. Luigi Frío. Capítulo 3. El precio de una vida. Resumen. En el día libre de Izuku y Ejiro, un ataque de villano pone todo en peligro. La ayuda proviene de una fuente poco probable. Notas. Estoy impresionado por la respuesta que ha recibido este fic hasta ahora. Cada comentario, cada elogio y todo lo demás solo alimenta mi deseo de escribir la historia que he planeado aquí. Ahora bien, ya es hora de que el romance real de este fic comience. Bueno, comience. ¿Es un buen comienzo? Bueno, depende de cuánto creas en la capacidad romántica de las experiencias cercanas a la muerte. Disfruta. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. 2 días después, Izuku y Ejiro tuvieron su primer día libre en meses. Como era su tradición, terminaron ese día relajante con una agradable noche en el mejor bar del underground. Era un lugar pequeño, con un agujero en la pared, en el cuarto nivel, lo suficientemente alto como para ser acogedor, y lo suficientemente bajo como para pasar desapercibido para los turistas, que infestaban los niveles más altos del metro como una plaga. Además, Izuku y Ejiro habían salvado a la propietaria del derrumbe de un túnel hace unos años, y ella siempre dejaba claro que sus bebidas estaban en la casa. Por supuesto, nunca aceptaron esa oferta. Si lo hubieran hecho, la habrían ebrio hasta dejarla sin negocio hace mucho tiempo, y entonces ¿a dónde irían? Con una sonrisa, Ejiro arrojó una botella de cerveza casi vacía sobre la mesa de su stand en un rincón de la pequeña y concurrida taberna. Inclinándose hacia atrás y dando un poderoso suspiro, declaró: «Hombre, me encantan los días libres». Frente a él, Izuku tomó un sorbo de su propia bebida, sonriendo mientras lo hacía. El bullicio natural de Ejiro era algo que a menudo abrumaba a quienes lo conocían por primera vez, pero Izuku había tenido toda una vida de práctica tratando con su mejor amigo. Bromeó: «Oh, suena como si alguien estuviera tratando de relajarse». Ejiro puso los ojos en blanco. «¿Sabes?», él replicó, «me lo tomaría más en serio si no viniera del mayor adicto al trabajo que conocía». Izuku se encogió de hombros, incapaz de contrarrestar algo que ambos sabían que era verdad. Rara vez se tomaba tiempo libre y nunca se permitía desviarse de sus horarios de entrenamiento ni saltarse reuniones de agencia. Había llegado a la cima del mundo de los héroes no solo por puro talento y fuerza, sino también por una ética de trabajo inimaginable. Estaba orgulloso de ello, aunque no le hubiera quedado mucho tiempo para, bueno, cualquier otra cosa, en realidad. «¿Crees que sería el número 1 si no trabajara tan duro?», señaló Izuku. Sabía que Ejiro nunca estaba resentido por la diferencia entre sus filas. Simplemente no estaba en su naturaleza estar celoso de esa manera. Diablos, Izuku a veces se preguntaba si Ejiro disfrutaba más de ser amigo del héroe número 1 de lo que Izuku disfrutaba siendo el héroe número 1. Ejiro hizo un encogimiento de hombros exagerado, acariciándose la barbilla mientras lo hacía. Él respondió: «Sí, definitivamente lo harías incluso si solo atraparas a la mitad de los villanos que atrapas ahora». ¿Estás bromeando? Incluso ahora, Bombshell y Mercury me siguen de cerca. Incluso Gale podría alcanzarme en casos resueltos si no tengo cuidado. Izuku argumentó. «Sabes que no tienes que usar los nombres de los héroes de Bakubro y Todoroki, ¿verdad? Son nuestros viejos compañeros de clase, ¿no les importa?», dijo Ejiro con una sonrisa. Izuku lo miró con una expresión escandalizada en su rostro. «Es una marca de respeto», se lo dijo al hombre pelirrojo. Ejiro simplemente negó con la cabeza. «Tú y yo sabemos que es solo porque eres fanático de ellos constantemente», le recordó a Izuku. Una vez más, Izuku se vio incapaz de estar en desacuerdo, por lo que, en cambio, replicó: «Soy un fanático de todos nuestros antiguos compañeros de clase». «Seguro que sí». Ejiro estuvo de acuerdo. Aunque ninguno de ellos podría esperar vencerte, Izuku abrió la boca para no estar de acuerdo, pero Ejiro simplemente suspiró en voz alta, reconociendo la expresión del rostro de su mejor amigo. Levantando la mano para evitar los habituales argumentos autocríticos, Ejiro dijo con fuerza: «Izuku, tus números de casos son solo la mitad de tu clasificación, ¿recuerdas? Y no hay una sola persona en este país que pueda vencerte en popularidad». «No sé nada de eso», murmuró Izuku, tratando de combatir un rubor en sus mejillas. Ejiro, por supuesto, lo escuchó perfectamente y mostró sus afilados dientes con una sonrisa divertida mientras decía con voz cantarina: «Oh, lo siento, señor heredero de todo poder. ¿O preferirías todos podrían renacer? El titán de Japón, quizás?»
Oh, no olvides el pilar ascendente. Cuando Hiro terminó de recitar solo algunos de los epítetos de adoración que le dieron los medios, Izuku había golpeado su cabeza contra la madera desgastada de la mesa frente a él con un gemido fuerte y exhausto. ¿Quién carajo pensó en ese último?, se preguntó en voz alta. Suena como una broma de penes. La sonrisa de Hiro era absolutamente despiadada, como solo la de un mejor amigo podía serlo, como él respondió. Es una broma de penes, amigo. Uno que haré por el resto de nuestras vidas. Izuku levantó la cabeza de la mesa. Sus ojos verdes ardían con una furia repentina e intensa, lo suficientemente fuerte como para fijar al hombre más valiente del mundo en el suelo. Te mataré un día de estos, le informó a su amigo más antiguo. Hiro no tuvo ningún miedo. Él respondió sin problemas, ¿has estado diciendo eso desde la escuela secundaria? Aún no ha sucedido. Izuku simplemente puso los ojos en blanco. Él y Hiro habían sido mejores amigos desde el jardín de infantes, cuando un simple niño de cabello negro con una peculiaridad débil e inútil se había interpuesto entre un niño sin ninguna peculiaridad y sus posibles acosadores. Habían sido inseparables desde entonces, desde UA hasta el heroísmo. Pero incluso después de 2 décadas de amistad, Hiro todavía encontré formas nuevas y emocionantes de hacer agujeros enormes en cualquier ego que Izuku pudiera haber desarrollado al convertirse en el héroe número 1. Totalmente despreocupado por la exasperación amistosa y desdentada en la mirada de Izuku, Hiro continuó. De todos modos, volvamos a mi punto. Tú, mi amigo, realmente necesito tomar descansos con más frecuencia. Izuku exigió. ¿Qué haría yo con más tiempo libre? Simplemente me estresaría no poder ayudar a los héroes a mantener a la gente a salvo. Hiro lo sabía tan bien como Izuku, pero su sonrisa solo se agudizó, hasta convertirse en una expresión que hizo que Izuku se tensara en el reconocimiento nervioso. Entonces lo que necesitas, Hiro le dijo con un guiño, es un aliviador de estrés. El guiño y la sonrisa exagerada que Hiro hizo mientras hablaba le dieron a Izuku todas las capas de significado que necesitaba para entender exactamente lo que su amigo estaba insinuando. Con un suspiro y otro giro de ojos, Izuku respondió firmemente. No. Ya hemos superado esto, hombre. Claro que sí, Hiro estuvo de acuerdo, encogiéndose de hombros, pero solo digo que tener sexo sería una genial forma de eliminar algo de estrés. Izuku repitió. Hiro. Eso no está pasando. ¿Qué? ¿Todavía crees que lo eres simple? Hiro se quebró. Eres más guapo que yo, amigo, y tú conocer qué fácil es para mí. Izuku extendió la mano sobre la mesa y golpeó a Hiro en la cabeza con un puño fuerte. Si se trata de la barba otra vez, lo haré. Tú, le dijo a la pelirroja. Ya nadie quiere oír hablar de la barba. Hiro se frotó con tristeza ante el rasgo en cuestión, una barba fina y corta que recorría su mandíbula, llegando a una pequeña púa parecida a una perilla debajo de su barbilla que se convirtió en un arma poderosa cuando usó su peculiaridad. A pesar de esta utilidad, la razón que dio para dejarse crecer la barba fue que lo hacía lucir apuesto y mundano, y para absoluto descaro de Izuku y todos los demás que lo habían conocido, en realidad por alguna razón, volvía locas a las mujeres, especialmente en combinación con el físico hercúleo en el que se había convertido. Como resultado, su reputación en los medios había tendido a ser la de un playboy, aunque no fuera exacta. Hiro, al igual que Izuku, no era el tipo de hombre para ningún tipo de relación casual. A pesar de todas sus bromas en sentido contrario, era en gran medida tan célibe como Izuku, por elección propia y por las mismas razones. Después de todo, eran héroes de primer nivel, con poco tiempo para aventuras de una noche, y demasiado peligro e inconvenientes para algo serio. A pesar de todo eso, Hiro se había burlado de Izuku por su tan publicitada soltería. Por magnífica que sea mi barba, te ahorraré solo esta vez, estuvo de acuerdo la pelirroja. Pero hablo en serio. Deberías exponerte más, hombre. Sería bueno para ti. Izuku suspiró. ¿Sabes exactamente por qué no hago eso? Hiro se encogió de hombros. Está bien, entonces. Pero para que conste, el día que una chica afortunada te atrapa, te daré pena por ello por el resto de tu vida. Izuku abrió la boca para responder con la promesa de hacerle exactamente lo mismo a Hiro, pero antes de que pudiera, el frente de la barra explotó. Ambos héroes se tensaron instantáneamente y saltaron de su cabina mientras los vidrios se rompían y la piedra se astillaba.
El bar estaba lleno de clientes, y aquellos que tuvieron la suerte de evitar ser alcanzados por la metralla se apresuraron hacia atrás, adentrándose más en el bar y alejándose de la entrada en ruinas, que ahora estaba ocupada por un monstruo. Era alto, de casi 2 metros de altura y densamente musculoso. Vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, el villano que había atacado el bar parecía al principio un matón común y corriente. Pero entonces, los ojos de Izuku se dirigieron hacia el rostro del villano y sus ojos se endurecieron. El villano tenía una peculiaridad mutante, tan desfigurante y perturbadora como el resto de ellos. Sus corpulentos brazos no terminaban en manos, sino en enormes pinzas, voluminosas y enganchadas de una manera que sugería agonía por cualquier cosa atrapada en ellas. Sus ojos, los 8, 2 grandes al frente y 3 más pequeños a cada lado de su cabeza, eran de color negro azabache y brillantes, y su cabeza y cuello eran de quitina amarilla, angulares y blindados. Su boca era una horrible mezcla de arácnido y humano. Labios rojos que contenían piezas bucales chirriantes y órganos inhumanos parecidos a pelos. Finalmente, se veía una enorme cola de escorpión sobre un hombro, curvada hacia arriba hasta la posición de impacto, segmentada y hecha de esa misma quitina, con un enorme aguijón abultado en la punta, completo con una punta puntiaguda en el extremo de casi medio pie de largo. Con una voz apenas humana, mezclando un zumbido alienígena con una risa profunda y asombrosa, el villano anunció: «Perdón por interrumpir, pero me temo que la hora feliz está cancelada». Izuku y Ejiro intercambiaron una única mirada, una que comunicaba intenciones y planes en perfecta sincronía desde una larga familiaridad. Por más intimidante y monstruoso que pareciera el villano, no estaba ni cerca del peor monstruo al que habían vencido. Y fuera de servicio o no, seguían siendo héroes y nunca podrían dar marcha atrás ante una amenaza como esta. Pero este no era un campo de batalla abierto. Era un bar estrecho con un techo bajo de piedra, lleno de muebles dañados y civiles acobardados y heridos. Lo suficientemente suave como para que solo Ejiro pudiera oírlo, murmuró Izuku: «Me ocuparé de él. Saquen a los civiles de aquí». Debería haber una entrada trasera. Ejiro asintió, sabiendo que no debía discutir. Izuku era simplemente más fuerte y, además, había bebido menos. Era casi seguro que estaba menos entusiasmado que Ejiro y sus facultades se verían mucho menos afectadas. «Patéale el trasero, amigo», susurró, y luego se giró, haciendo un gesto a los que estaban cerca para que lo siguieran. Con su pelo rojo puntiagudo y su sonrisa de dientes afilados, era inmediatamente reconocible para quienes se refugiaban detrás de la barra. Comenzaron a arrastrarse hacia la puerta detrás de la barra, lejos del monstruo risueño que entraba al edificio. Izuku, por su parte, convocó a uno para todos, dejando que sutiles fragmentos de relámpagos parpadearan y bailaran sobre sus brazos cubiertos de cicatrices. No podría usar mucho poder en condiciones tan cercanas y concurridas, pero estaría bien. Sin saber de los héroes en el bar, el villano continuó: «Ahora bien, ¿quién quiere morir primero?». Nada como un poco de caos para que la sangre fluya. Con un grito, Izuku saltó al aire libre. El villano se giró, apenas logrando encontrarse con el puño descendente de Izuku con la armadura quitinosa en su antebrazo. Aún así, la fuerza del golpe de Izuku logró hacer que el hombre más alto retrocediera varios pies. Izuku apretó los dientes mientras el villano resistía su puñetazo. «Curdly», respondió, «no habrá caos aquí hoy, villano». La sonrisa que devolvió el mutante era horrible, todas piezas bucales desnudas y sonidos chirriantes que ningún humano podría jamás esperar hacer. Con esa voz extraña y zumbante, replicó: «Oh, ¿es así? Lo que te hace pensar que puedes detenerme? Espera un segundo, Atlas». La energía en la barra cambió. Aquellos que no pudieron huir de sus escondites levantaron la cabeza y los ojos se abrieron aún más al reconocer el cabello verde desordenado y la sonrisa amplia y segura. Murmullos de alivio llenaron el aire. Sabían que estaban salvados. Pero a diferencia de casi todos los villanos a los que se enfrentó Izuku, el corpulento hombre escorpión no parecía tener ningún miedo. Él no intentó huir ni pedir clemencia. De hecho, echó la cabeza hacia atrás y risueño. ¿Cuáles son las malditas posibilidades? El villano mutante gritó alegremente mientras Izuku se desconectaba, retrocediendo un paso y cayendo a una postura de combate. «No puedo creer que tenga la oportunidad de yo hoy. Oh hombre, tu muerte sería un infierno de una declaración». Los ojos de Izuku se entrecerraron.
Se preguntó qué declaración estaba tratando de hacer este criminal. Pareces terriblemente seguro de que puedes enfrentarme en una pelea frontal, replicó. Para enfatizar, brevemente encendió One for All en todo su cuerpo. Un rayo verde estalló como una tormenta, envolviéndolo en poder que eclipsó las luces centelleantes del bar, sin mencionar los poderosos reflectores de las calles exteriores. Durante medio segundo, la gravedad misma pareció ondularse, atrayendo todo y a todos hacia él, como la fuerza imparable de una estrella de neutrones. Izuku sabía que no debía usar ese tipo de poder en espacios tan reducidos, donde podía causar más daño a civiles y propiedades que cualquier villano, pero siempre fue una táctica de intimidación eficaz para hacerle saber a un oponente a qué se enfrentaba. Pero aún así, el monstruo mitad humano, mitad escorpión frente a él parecía completamente indiferente. Oscuramente, se rió entre dientes. Oh, no tengo por qué hacerlo. Izuku cargó, pero incluso mientras lo hacía, el villano levantó la cola. Brillaba en la luz, el resplandor rebotaba en ella mientras se cernía sobre su cabeza. Después de todo, el villano le dijo, solo tengo que golpearte una vez. Entonces, más rápido de lo que el ojo podía seguir, atacó. Su cola se disparó hacia adelante, encontrándose con Izuku en un movimiento borroso. Con los ojos muy abiertos por el shock, Izuku apenas logró torcerse y evitar el aguijón venenoso. Este abrió un camino a través de la tela suelta de su camisa, en su costado, justo debajo de su brazo. Mierda, pensó Izuku. Es rápido. Apenas se había formado el pensamiento en la cabeza de Izuku cuando el villano saltó hacia adelante para encontrarse con la carga de Izuku, blandiendo una de sus enormes garras como un martillo. Se movió demasiado rápido, golpeando a Izuku en la mandíbula y haciéndolo tropezar. Para Izuku, sin embargo, el golpe fue leve y rápidamente recuperó el equilibrio y regresó al ataque. La siguiente vez que el aguijón del villano se dirigió hacia su corazón, Izuku se giró para dejar pasar la cola y luego la agarró, justo detrás del bulbo de los sacos de veneno. Él tiró duro, y el villano fue tirado hacia adelante, justo en la rodilla levantada que Izuku trajo para recibirlo. Desafortunadamente, el villano era duro, y los espacios reducidos y los civiles significaban que Izuku no era capaz de poner suficiente fuerza en los golpes para hacerlos decisivos. La cola del villano sacudió el agarre de Izuku, y la repentina oleada de fuerza que el mutante lanzó en un feroz golpe de garra en la pierna de Izuku lo obligó a soltar el aguijón mortal. Rápido como un rayo, el corpulento hombre volvió a ponerse de pie e Izuku tuvo que mantener alta la presión. Tomando la iniciativa, se acercó, apostando a que la cola no sería lo suficientemente flexible para alcanzarlo, al menos por unos segundos. Llovió golpes sobre el torso del villano como si fueran balas, y sus puños se movieron más rápido de lo que el ojo podía seguir. El villano gritó de dolor y frustración mientras lo golpeaban, las costillas comenzaban a astillarse mientras lo empujaban hacia atrás, hacia la puerta y la calle abierta más allá. Al darse cuenta de que tenía una oportunidad, Izuku saltó hacia arriba, apuntando una patada circular directamente a la cabeza del villano. Descendió como un meteorito, imparable, imbatible. Pero cuando el villano sonrió y la victoria brilló en sus numerosos ojos, Izuku se dio cuenta de su error. El villano se agachó, moviendo la cabeza hacia un lado, revelando el brillante aguijón listo para atacar. Disparó hacia adelante e Izuku no tenía nada que empujar para evitarlo. Se estrelló contra su hombro, clavando la suave carne justo debajo de la articulación como una lanza hecha de fuego. Así se sintió Izuku, de todos modos, mientras gritaba en repentina agonía, obligado a aterrizar sin hacer contacto. El aguijón se retiró, una gota de veneno brillaba en la punta, pero la sensación de ardor permaneció en las venas de Izuku mientras agarraba la herida. Veneno, se dio cuenta de que su sangre se congelaba incluso cuando la toxina la atravesaba. Esto es malo. El villano se rió cruelmente, el sonido malvado incluso sin los monstruosos chasquidos y zumbidos de su boca mutada se sumó a la cacofonía. ¿Cómo te gusta ese, héroe?, preguntó burlonamente. Esa es la mierda más fuerte que tengo. No estoy seguro de si es lo suficientemente fuerte como para matar a un bastardo grande y duro como tú, pero no vas a durar lo suficiente para descubrirlo. Avanzando una vez más, el villano llegó a Izuku mucho antes de que lograra luchar contra la agonía que corría por sus venas.
Izuku intentó desesperadamente patearlo, pero el mutante lo agarró por el tobillo y sus pinzas se sujetaron como un tornillo de banco. Izuku pensó que escuchó el crujido del hueso cuando las garras se sujetaron, pero podría haberse confundido por el crujido de la piedra cuando el villano lo balanceó como un murciélago, golpeándolo 1, 2, 3 veces contra la pared de roca de la barra, lo suficientemente fuerte como para dejar un cráter destrozado y grietas profundas y peligrosas en la pared. Luego, el villano se giró y arrojó a Izuku a través de los restos destrozados de la ventana delantera del bar. Vidrios irregulares le rasparon la piel y la ropa y le desgarraron cuando aterrizó en la calle. Había pocos peatones alrededor y ningún coche, gracias a Dios, pero eso simplemente significaba que no había nada que detuviera el impulso de Izuku. Se detuvo en medio de la calle, sangrando por medio centenar de heridas, con el tobillo aplastado y el veneno corriendo por sus venas. El villano se rió profunda y confiadamente mientras se pavoneaba por las puertas en ruinas del bar. El sonido fue cortado por un fuerte enganche que hizo que el gran mutante pusiera una mano a un lado de su pecho, respirando superficial y bruscamente. «Maldita sea», gruñó, «no eres un impostor débil, eso es seguro. Golpeaste como un maldito camión. Quizás este mundo no esté tan podrido como pensaba, si adora a un hombre como tú». Lenta y dolorosamente, Izuku se puso de pie, silenciando los gritos de dolor de su cuerpo con una fuerza de voluntad inquebrantable. Mirando a su alrededor, vio que no había nadie cerca, no había riesgo de daños colaterales. Perfecto. Izuku abrió los ojos mientras el poder aumentaba a su alrededor. Su rastreador mental de One for All subía y subía, del 10% al 20, al 30, aún más. Pero a medida que empujaba cada vez más, fue detenido por una nueva ola de agonía que explotó en su hombro y pecho, 10 veces más fuerte que la anterior. Era tan fuerte que arrancó otro grito de dolor de sus labios y rompió su concentración. Apenas podía mantener su control sobre One for All a pesar de un dolor tan intenso. Cuando Izuku se inclinó, el villano se acercó, moviendo una garra en señal de amonestación. Ahora, no te esfuerces», advirtió Izuku, «cuanto más luches, más rápido se propagará el veneno, ¿ves? No quiero que llegue a tu corazón y acabe contigo antes de yo llegar a matarte». Izuku se dio cuenta de que el villano tenía razón. Cuanto más usaba One for All, más tensión ejercía sobre su cuerpo, obligando a su corazón a bombear más rápido, obligando a su sangre a fluir más rápido. Y eso significaba que el veneno también se movía mucho más rápido. Ya, apenas desde su impulso momentáneo hacia el 40%, apenas podía sentir su brazo derecho, y la sensación de ardor del veneno se arrastraba por su pecho y amenazaba con arrastrarse por el costado de su cuello. «Ahora bien», dijo el villano, su expresión inhumana en algún lugar que podría haber sido gusto o sed de sangre, «terminemos esto con eso». Su cola se disparó hacia adelante como un rayo, hacia la figura apenas erguida, ensangrentada y magullada del héroe número 1. Izuku no se inmutó cuando el aguijón se hundió hacia su corazón. Y justo antes de que la cola golpeara, unos látigos negros dispararon desde la palma de la mano de Izuku y atraparon la cola del villano, a centímetros de su objetivo. El villano gritó sorprendido cuando un rayo cayó sobre el cuerpo de Izuku, y él se lanzó hacia adelante para estrellar su puño contra la cara de escorpión del villano. Sí, Izuku estuvo de acuerdo con los dientes apretados y los labios ensangrentados. «Vamos usando otro destello de una fracción de segundo del 40% de One for All para evitar que el veneno se propagara demasiado», atacó nuevamente, sintiendo que la armadura de quitina se astillaba y se rompía debajo del puño. El villano fue inmovilizado, su mayor arma fuera de servicio, recibiendo golpe tras golpe. No podría durar mucho más. O al menos, pensó Izuku, hasta que esa maldita cola se curvó hacia arriba y lo golpeó justo entre los omóplatos. Nuevamente, un dolor ardiente estalló en la herida del impacto y supo que había otra dosis completa de veneno en su torrente sanguíneo. Debajo de él, el villano se rió entre dientes y le clavó una garra a Izuku mientras su agarre flaqueaba. Izuku salió volando, su agarre en One for All revoloteaba y se debilitaba. Sin embargo, mientras se alejaba, se dio cuenta de que Black Whip debería haber arrastrado al villano con él. En cambio, los extremos flácidos y cortados de las hebras que sujetaban la cola del villano todavía estaban allí, cortados por los bordes aparentemente afilados de una de las pinzas del villano. «¿Realmente te niegas a rendirte, eh?»,
dijo, sonando genuinamente impresionado. Nunca, Izuku prometió, aunque no perdió el aliento hablando en voz alta. El villano no perdió el tiempo con más burlas. Cargó de nuevo, golpeando a Izuku antes de que pudiera recuperar los pies, golpeando la parte exterior de su garra en la cara de Izuku. Sintió que se le rompía la nariz bajo el impacto. El villano lanzó más golpes sobre Izuku, lo que obligó a la batalla a alejarse de la calle principal y adentrarse en uno de los innumerables callejones entre los edificios de piedra toscamente tallados. Izuku apuntaba patadas y puñetazos a su enemigo donde quiera que podía, pero incluso los que conectaban eran débiles y mal apuntados, un síntoma del dolor y la confusión que lo estaban superando lentamente, cortesía del veneno en su sistema. Agarrando su camisa andrajosa con una pinza, el villano puso a Izuku en posición vertical y lo golpeó contra la pared. Izuku seguía contraatacando débilmente, pero cada vez estaba más claro que no haría nada. Había perdido. Se da cuenta, joder, una parte irónica y amarga de él pensó. Todo ese trabajo y esfuerzo, y lo que me mata es algún mutante que tuvo suerte. Adiós, héroe, dijo el villano, con la voz llena de victoria y pequeños indicios de lo que podría haber sido respeto. Debo decir que no eras lo que esperaba. No eras ninguna broma. Les contaré a los demás sobre ti durante mucho tiempo. Izuku levantó una ceja. ¿Los otros? Croó débilmente. ¿Qué, eres parte de mi club de fans o algo así? La expresión del villano podría haber sido una sonrisa, aunque las mandíbulas hacían imposible saberlo. En realidad, todo lo contrario, respondió. Pero ya basta de eso. Es hora de morir, Atlas. Cuando llegues al infierno, dile que te envió Scorpio y tiene un nombre estúpido, Izuku pensó, agregándolo a la larga lista de razones por las que morir aquí ahora fue la cosa más tonta que le haya pasado en la vida. Incluso cuando el villano abrió bien su garra, atrapando el cuello de Izuku entre las dos mitades, listo para sujetarlo y acabar con él para siempre, Izuku solo pudo lamentar lo estúpido que había sido. Entrar en una pelea contra una peculiaridad desconocida, sin respaldo, con sus facultades embotadas por el alcohol, hubiera hecho falta un maldito milagro para sacarlo de esta. Y entonces, justo en el momento justo, ocurrió un milagro. Izuku estaba cayendo en una feliz inconsciencia cuando llegó. En los días siguientes, por mucho que lo intentara, nunca podría recordar qué ocurrió exactamente en esos pocos momentos antes de que la pinza del villano se cerrara sobre su cuello. Todo lo que vio a través de su visión borrosa y desvanecida fue el giro de cabeza del villano, como si alguien lo hubiera distraído al entrar al callejón. Había palabras murmuradas que no podía entender, como susurros de otra vida. Entonces una mancha oscura y aleteante se movió por su campo de visión, y la presión de la garra del villano desapareció de alrededor de su cuello. Un estruendo, un sonido como agua hirviendo o vapor, el grito de agonía más espeluznante que Izuku había escuchado en su vida, luego nada. Silencio absoluto. Y justo antes de caer en la oscuridad, una figura sombría y brumosa llenó su visión, y la última visión de Izuku fue una que nunca había visto antes. Ojos de oro puro, profundo y brillante, rodeados de océanos de negro tinta. La vista más hermosa que jamás había visto. ¿Dónde se esconden los monstruos? Luigi Frío. Capítulo 4. Los mundos chocan. Resumen. Mina pierde una guerra y gana una pelea. Izuku consigue un milagro. Notas. Me tomé unas agradables vacaciones y ahora estoy de vuelta. Este capítulo fue bastante difícil de escribir. Me llevó mucho tiempo descubrir exactamente cómo quiero escribir Mina. Sin embargo, he empezado a darme cuenta de eso, así que espero que no sea tan difícil en el futuro. Disfruta. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Mina estaba siendo jodidamente estúpida. Cada instinto en su cuerpo le decía que no debería estar aquí, que debería haber hecho lo que siempre hacía cuando estallaba una pelea de héroes. Correr en la otra dirección lo más rápido que podía. Y, sin embargo, aquí estaba ella. Ella había estado regresando hacia las profundidades después de un robo exitoso en otra parte del nivel, saltando de techo en techo con la facilidad practicada de los largos años pasados corriendo y escondiéndose, cuando escuchó el sonido de vidrios rotos y rocas rotas y gritos de terror. Al principio, Mina no pensó en ello. Esos sonidos eran parte del telón de fondo del underground, un ritmo constante con el que todos los residentes estaban familiarizados. Y no era asunto suyo, fuera lo que fuese.
Mina decidió ir al suelo. Pasara lo que pasara, seguramente atraería héroes como moscas a un cadáver. Lo mejor sería que ella mantuviera un perfil bajo por un tiempo y dejara que ellos se ocuparan del desastre. Pero los gritos seguían llegando. Mina asomó la cabeza por el tejado del edificio en el que se escondía. Llegó justo a tiempo para ver a un mutante arrogante con cola de escorpión abrirse camino hacia un callejón un poco más adelante en la carretera, en el lado opuesto de los edificios de Mina. A juzgar por el rastro de sangre que conducía a ese callejón, estaba siguiendo a alguien. En el fondo, Mina se dio cuenta de lo que estaba pasando. Alguien estaba a punto de morir. Ella no sabía quién y no era como si no estuviera familiarizada con la muerte. Todos los días moría gente en el metro y la mayoría no lo merecía. Mina pensó que así era el mundo. Pero aún así, algo protestaba dentro de Mina. Una chispa que aún no había logrado apagar gritó desafiante. Mina simplemente frunció el ceño. No debería involucrarme, Mina se recordó a sí misma, reprimiendo su deseo de hacer precisamente eso. ¿Por qué me importa? Porque no importaba lo difícil que este mundo la hubiera hecho, Mina sabía que quienquiera que fuera la víctima, no merecía morir. Porque Mina conocía la historia que se desarrollaba frente a ella como la palma de su mano, y no tenía ningún deseo de volver a verla. Porque toda la lógica, la razón y la fría racionalidad del mundo no significan nada cuando el tiempo se ralentiza y tu corazón grita no. En el fondo de su cabeza, Mina recordaba un viejo recuerdo, una amiga, y qué pocos de ellos tenía. Mirándola muerta a los ojos y diciendo, nunca debiste tener frío, Mina. Tu corazón es demasiado grande para este lugar. Mina se levantó de su escondite, con los ojos fijos en ese callejón. Otro recuerdo, tan desvanecido y distante que bien podría haber sido un sueño, la luz del sol. Cielos azules. Una vida que había destruido hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora? Mina se preguntó. ¿Por qué diablos recuerdo estas cosas ahora? No hubo respuesta. Mina intentó una última vez detenerse, hacer lo frío, lo lógico y lo sensato, darse la vuelta y no mirar nunca atrás. Lo había hecho tantas veces que ahora era algo natural para ella. Pero ella no pudo. Maldiciendo su maldito corazón blando que siempre parecía meterla en problemas, Mina comenzó a correr y saltó por el abismo de la carretera. Casi se desplomó casi 30 pies hasta la piedra de abajo, pero quedó atrapada en una tubería que sobresalía por las puntas de sus dedos. Los techos de los niveles medios del metro estaban cubiertos de ellos, adornados con cables colgantes y tuberías que brotaban. Asos perfectos. Usando toda la fuerza que tenía para mantener su impulso, Mina completó 1, 2, 3 bucles completos alrededor de la tubería, ganando velocidad incluso cuando se vio obligada a pasar a través del estrecho espacio entre la tubería y el techo. Apenas notó la mera pulgadas entre las suelas de sus botas y la piedra dentada de arriba. Se lanzó hacia adelante, la velocidad y el impulso que su maniobra le había otorgado demostraron ser suficientes para dejarla aterrizar en el techo opuesto, metiéndose en un rollo. Sabiendo que no tenía tiempo que perder, Mina saltó del techo, dejando que el ácido se filtrara a través de sus botas y guantes para comerse los asideros de la piedra mientras saltaba de pared en pared del estrecho callejón. Por fin aterrizó, su capa se estrelló a su alrededor, convirtiendo su contorno en una sombra informe, como algo sacado de una pesadilla. Quizás eso le quedó perfecto. Mina no bloqueó la salida al callejón. Sabía mejor que nadie que no tener salida te hacía luchar el doble de duro, lleno de fuerza desesperada. Ella quería darle a esto la oportunidad de terminar pacíficamente. Ella sabía que era poco probable que eso sucediera, pero no iba a ponerse en peligro si no era necesario. La escena quedó mejor enfocada mientras ella permanecía de pie, desvaneciéndose en la roca oscura, mitad sombra y mitad monstruo. Un hombre, inmovilizando a otro contra una pared. La víctima estaba apenas consciente, cubierta de tanta sangre que no podía distinguir sus rasgos. Pero el otro hombre, el que estaba a punto de quitarle la vida a otra persona, era como ella, mutado, deformado, retorcido. Eso fue lo que dijeron los que estaban en la superficie, de todos modos. Que como el hombre tenía pinzas, cola y cabeza de escorpión, no lo era realmente un hombre. Después de todas las cosas que había visto que hombres como este se hacían entre sí, Mina casi lo creyó. Ella sabía lo que era. Sabía lo que su peculiaridad la hacía.
Pero aún así levantó la cabeza para encontrarse con los ojos brillantes y completamente negros del hombre. Aléjate de él, amigo, dijo Mina, con voz suave y tranquila. Fue una sugerencia, pero respaldada por acero. Cualquier residente de las profundidades habría reconocido ese tono tal como era. Una campana de advertencia, una amenaza suave y simple, hecha por alguien completamente seguro de que tenía la ventaja. Una última oportunidad para salir ileso. El hombre no se conmovió. ¿Quién carajo eres tú? Él exigió. Su pinza permaneció alrededor del cuello de su víctima. Una vez más, Mina se preguntó por qué se molestaba en involucrarse. Escenas como esta ocurrían todos los días. ¿A quién le importaba si ella salvaba a una sola alma de desangrarse en un callejón? No era asunto suyo. Ella no obtuvo nada de ello. Y aún así, Mina se mantuvo firme. Ella le respondió al hombre. Nadie importante. Simplemente aléjate de él. El hombre frunció el ceño, frotando sus piezas bucales y tarareando peligrosamente. ¿Qué, eres una especie de héroe o algo así? Exigió con sospecha, señalando la capa que cubría todo su cuerpo, la máscara que ocultaba todo excepto sus ojos. La idea era tan ridícula, tan absurda, que Mina soltó una risa breve y aguda. El hombre permaneció inmóvil mientras Mina apoyaba una mano en la pared, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Infierno no, dijo Mina, resumiendo años de veneno en dos simples palabras. No soy un héroe. Ni siquiera cerca. El hombre mantuvo su mirada durante un momento largo y tranquilo. Por fin preguntó. Entonces, ¿por qué te importa, amigo? Activar amigo. En todo el mundo, había 3 personas a las que Mina había permitido llamarla así. Y ya no estaban aquí, ya no. Quizás lo hubieran sido alguna vez. Pero largos años en las profundidades hicieron que Mina siguiera adelante, ignorando la ola de vacío que amenazaba con invadirla. Ojos hacia adelante. No mires atrás. Nupot, amigo, Mina respondió con los dientes al descubierto debajo de la máscara. El hombre todavía no se movía. En voz baja, dijo, ¿eres como yo, no? Mina se quedó congelada en su lugar, con los ojos muy abiertos. Lentamente, seguramente, el mutante se giró para mirar a Mina. Continuó. Reconocería el enfoque de capa y máscara en cualquier lugar. Solía hacerlo yo mismo. Me pregunto cómo te ves ahí abajo. Mina apretó los dientes. Deja a ese hombre en paz, respondió ella. No quiero hacerte daño. Ella sabía que no era probable que funcionara. Hombres como este no se asustaban fácilmente. Estaban demasiado acostumbrados a la fuerza, demasiado acostumbrados a ser lo más letal que conocían. Lo más probable es que tuviera que luchar. Y aquí abajo, eso significaba que tendría que ir a por la garganta, porque cualquier otra cosa correría el riesgo, ella siendo la que murió, no la víctima que había intentado salvar. Era la simple ley del underground. Corre si puedes. Lucha si es necesario. Y si peleas, win. A toda costa. El hombre se rió. Lo siento, pero no puedo hacer eso, le dijo. Él necesita morir. Nadie necesita morir, respondió Mina. Sus manos se apretaron en puños, el ácido se acumuló en sus palmas y los guantes se abrieron. Ella esperaba, al menos. Ella no podía prometer que no estaba cambiando una vida por otra. A pesar de todo lo que era, ella no lo era, un asesino desenfrenado. Su peculiaridad, sin embargo, no era limpio ni bonito. Y ella tendría que terminar la pelea rápido, a menos que quisiera que los héroes también la atraparan. El hombre escorpión meneó la cabeza. Eres un monstruo como yo, respondió. Sabes que está en nuestra naturaleza. Mina respiró larga y lentamente. ¿Realmente tuvo que involucrarse? ¿Valió la pena para ella esto? ¿Qué le pasaría si hoy muriera algún hombre al azar? Finalmente, Mina tomó su decisión. Tienes razón, ella estuvo de acuerdo. Y entonces, cuando el hombre abrió la boca para responder, Mina golpeó. El ácido salió volando de su palma, estrellándose en una ola contra sus numerosos ojos brillantes. Comparada con lo que ella could cocinar, era débil, pero el grito inhumano y espeluznante que brotaba de la boca del hombre era un testimonio de la agonía que estaba experimentando actualmente. Sin perder el ritmo, Mina cargó, justo cuando el hombre soltó su agarre en el cuello de su víctima, tambaleándose hacia atrás, hacia la otra pared del callejón, con sus garras presionando contra los restos humeantes de sus ojos. Su cola salió disparada al azar, agitándose por desesperación.
Sus manos estaban cubiertas por una capa de ácido lo suficientemente fuerte como para derretir la carne humana hasta convertirla en nada. Mina simplemente grabó la cola, justo detrás del aguijón bulboso. Se escuchó un sonido como el de un jugoso filete en una barbacoa, acompañado de un grito de puro dolor, una agonía cruda y visceral arrancada directamente de los pulmones de su compañero mutante, mientras los sacos de veneno en el extremo de su cola caían al suelo y se derretían del apéndice en apenas unos segundos. Mina odiaba esto. Odiaba toda su peculiaridad. Odiaba lo que le había hecho, convirtiéndola en un monstruo que todo el mundo odiaba y temía. Pero más que eso, ella odiaba que lo fueran bien temerlo. Odiaba lo que podía hacerle a otras personas, lo mucho que podía herir a ellos si ella quisiera. Pero los arrepentimientos eran un lujo que no podía permitirse, así que agarró la cabeza del hombre, sintiendo el caparazón y la carne chisporrotear y silbar bajo sus palmas, y no lo soltó. Ella apretó los dientes mientras el hombre mucho más grande y fuerte debajo de ella golpeaba y gritaba mientras su carne se derretía, mientras su cuerpo quemado. Sus garras arremetieron contra Mina, pero la fuerza del hombre lo había abandonado. Se sentían como empujones, no como golpes de martillo. Y finalmente dejó de moverse. No estaba muerta, no se había aferrado casi el tiempo suficiente para hacerlo, pero quedó inconsciente por el dolor. Jadeando por la adrenalina y el costo energético de un movimiento tan explosivo, Mina se levantó lentamente, la única parada en un callejón de sangre y dolor. Tienes razón, le repitió al hombre inconsciente en el suelo. Yo amo un monstruo. Igual que tú con eso, se giró para ver cómo estaba la víctima, esperando que no hubiera fallecido por pérdida de sangre o algo así. Abrió la boca para hablar mientras se inclinaba sobre ellos, empujándolos por el hombro para ver si respondían. No había nada, y eso fue un mucho de sangre. Tal vez podría llamar la atención de alguien y dejar que llame a la policía. Los pensamientos de Mina se detuvieron de golpe cuando vio el icónico trapeador de cabello verde. Las pecas, el cuerpo imponente y musculoso, estaba amontonado en el suelo, apenas moviéndose salvo por la subida y bajada de su pecho, sí, pero incluso ella sabía quién era y vivía en un cueva, y no había visto un televisor ni una computadora en años. Mientras ella observaba, los ojos verdes del hombre, que se habían ensanchado al reconocerlo, finalmente se cerraron y su cuerpo finalmente cayó en la inconsciencia. Los ojos de Mina se abrieron y se alejó tambaleándose de la figura flácida del héroe número 1. Su espalda presionó contra la pared del fondo. ¿Hablas en serio? Ella respiró, todavía incrédula. Esto es solo mi maldita suerte, ¿eh? De todos los días que había elegido intervenir, escuchar la voz en su cabeza que gritaba cada vez que endurecía su corazón, tenía que ser hoy. De todas las personas que podría haber elegido salvar, tenía que elegir a Atlas. El hombre que arrestaba a más mutantes al año que nadie. El hombre que todos los criminales del underground odiaban y temían, y que era considerado un hombre del saco por los peores de los peores. El hombre cuyo nombre era prácticamente una maldición en las profundidades. Mina se obligó a mantener la calma. Atlas estaba inconsciente. Tal vez no la había visto. Quizás ella podría salir de esto sin terminar en su radar. Después de todo, ella era una ladrona, una criminal, y además una mutante. Su mejor oportunidad de sobrevivir siempre había sido evitando la atención de los héroes. Y ahora, se encontraría cara a cara con el héroe más poderoso que existe. Mina pensó para sí misma, respirando profundamente. Quizás si te vas rápido nadie te verá y podrás evitarlo, Izuku, Vine. Pidió una nueva voz, profunda y masculina, llena de preocupación y preocupación. Los ojos de Mina se abrieron de nuevo cuando su cabeza se elevó, girando hacia la entrada del callejón. Allí estaba un hombre casi tan alto y corpulento como el héroe número 1, con su cuerpo cristalizado y dentado, con el pelo recogido en una estaca roja brillante y extravagante sobre su cabeza. Eso y sus afilados dientes parecidos a los de un tiburón lo hicieron instantáneamente reconocible como Red Ryot. Mina supo inmediatamente que estaba jodida. Los ojos de Red Ryot contemplaron la escena con la mirada endurecida y experimentada de un héroe experimentado. El mutante inconsciente y gravemente herido en el suelo, y Mina, tan fuertemente camuflada que podría haber sido cualquiera. Para sorpresa de Mina, Red Ryot no atacó instantáneamente. En cambio, sus ojos se posaron directamente sobre ella y le preguntó con firmeza: ¿qué pasó aquí? Mina no se atrevió a decir la verdad.
Sabía muy bien que salvar la vida de Atlas no significaba nada. Ella era una criminal y una mutante. La encarcelarían más rápido de lo que podía parpadear. A los héroes y a la ley no les importaría una mierda lo bueno que ella hubiera hecho. Solo verían lo malo. Mina lo sabía eso de la experiencia. En lugar de eso, poco a poco comenzó a retroceder. Los ojos de Red Ryuk se volvieron más duros. Mira, dijo con su voz áspera, robusta pero que sonaba genuina. No quiero hacerte daño. Mina no pudo evitar el suave resoplido que se le escapó de los pulmones. Es curioso, todo el mundo siempre dice eso, ella reflexionó mientras buscaba frenéticamente una ruta de escape. Nunca lo dicen en serio. Red Ryuk caminó más hacia adelante. Bloqueó el callejón por completo, atrapando a Mina. Podía sentir que el pánico aumentaba en su pecho. El héroe pelirrojo comenzó, solo dime dónde está Atlas, santa mierda. Red Ryuk dejó de molestarse con Mina cuando finalmente vio al otro héroe, que había estado escondido en la sombra. Corrió hacia el lado de Atlas, murmurando. Vamos, amigo, levántate. Cuando Atlas no respondió, Red Ryuk sacó un teléfono con manos temblorosas. Mina se sintió clavada en el lugar mientras observaba. Sus piernas no la obedecerían. Red Ryuk ni siquiera esperó a que el operador al otro lado de la línea a la que había llamado terminara antes de estallar. Tenemos un héroe en el nivel 4. Necesito médicos aquí, ahora. Mina escuchó el temblor en la voz de Red Ryuk y algo en su corazón le dolía. Se preguntó si se conocían. Red Ryuk parecía demasiado trastornado como para encontrar a un colega gravemente herido. Incluso los héroes son humanos, supongo, pensamiento de Mina. La idea era confusa. Mina estaba tan acostumbrada a ver a los héroes como monstruos sin rostro que lastimaban a personas como ella. La visión de algo como esto me sentí imposible. Red Ryuk se giró y Mina entró en pánico. Sin decir una palabra, salió corriendo, sabiendo que quedarse solo la atraparía. Ella no pudo ser atrapado. Ella no había pasado años escondida y corriendo y sobreviviente renunciar a todo ahora. Detrás de ella, escuchó al héroe gritar. Oye, ¿a dónde diablos vas? Red Ryuk extendió la mano para agarrarla, cerrando la mano sobre su capa. La desesperación de Mina se hizo más fuerte. Ahora estaba en pleno modo de lucha o huida, y el instinto tomó el control. Las afiladas manos en forma de garras de Red Ryuk destrozaron la áspera tela y Mina reaccionó sin pensar. Con ácido cubriendo su mano, golpeó al héroe, haciéndolo gritar mientras un líquido ardiente lo salpicaba. No causó ningún daño, no a través de capas de endurecimiento irrompible, pero definitivamente picó, y eso fue suficiente para hacer que Red Ryuk le arrancara el brazo. Mina escuchó un sonido de desgarro cuando le arrancaron parte de la capa, atrapada en el puño cerrado de Red Ryuk. A ella ni siquiera le importaba. Ella era libre. Antes de darse cuenta, salió corriendo del callejón, corriendo a toda velocidad lo más lejos que pudo. Mina no vio a Red Ryuk comenzar tras ella, solo para detenerse y concentrarse en mantener con vida a su amigo. Ella no lo vio agarrar la tela marrón de su capa, sus ojos duros y decididos. Ella ni siquiera lo hizo pensar otra vez hasta que desapareció en las profundidades, acurrucándose en su pequeña cueva y esperando desesperadamente que su corazón dejara de latir. Tuvo que esperar mucho tiempo. Izuku se despertó de nuevo con una suave luz dorada y un olor demasiado limpio a antiséptico y una voz áspera y pesada que le decía: eres un maldito idiota. Con un gemido, los ojos de Izuku se abrieron por completo, registrando la imagen familiar del rostro de Hiro cuidándolo. A pesar de que su cabeza latía con un fuerte dolor de cabeza, Izuku todavía reconocía la expresión de preocupación y preocupación en el rostro de su mejor amigo, mezclada con justa ira y resignación. Bueno, eso significaba que Izuku estaba vivo, lo cual fue inesperado y extremadamente bienvenido. Tan pronto como repasó una lista mental de sí mismo, confirmando que todas las partes de su cuerpo estaban en sus lugares correctos y no le dolían demasiado mucho, respondió Izuku: dices eso como si se supusiera que fuera una noticia para mí a pesar de sí mismo. Hiro resopló. Estoy seguro, Esperanza, sabes que eres un idiota, dijo. De lo contrario, me preocuparía el daño cerebral además de, veamos, múltiples huesos rotos, pérdida significativa de sangre, una conmoción cerebral, entonces, todo en un día de trabajo, bromeó Izuku, ambos íntimamente familiarizados con sus frecuentes visitas al hospital, una tendencia que se remonta a la UA.
Ejiro simplemente lo miró fijamente, alzando la voz mientras terminaba, y 3 veces la dosis letal habitual de cualquier veneno con el que ese bastardo te haya atrapado. Izuku se estremeció ante eso, no por dolor, sino por miedo. Él lo haría perdido, y a un pan de pacotilla con cola de escorpión además. ¿Cómo diablos había logrado eso? Errores simples, errores tácticos, juicios nublados, y pura mala suerte. Sucedió todo el tiempo e Izuku sabía lo afortunado que era. Solo hizo falta uno joder para matar o paralizar a la mayoría de los héroes, incluso a los mejores de los mejores. One for All no pudo protegerlo de su propia estupidez. Débilmente, bromeó Izuku. Bueno, es bueno que lo sea 4 veces el hombre que eres su mejor amigo, resopló sin humor. Bastardo afortunado. Si One for All no fortaleciera también la respuesta de tu cuerpo a las toxinas, estarías jodido y ambos lo sabemos, respondió. Izuku volvió a quedarse callado, no por la mención casual de su peculiaridad heredada. Ejiro sabía de One for All casi desde que Izuku lo tenía, sino porque su mejor amigo tenía razón. Aunque el hospital claramente había puesto las armas pesadas sobre él, a juzgar por cómo casi todas sus heridas ya habían sanado, tenía que agradecerle a One for All por permitirle vivir lo suficiente como para simplemente get aquí. Eso le dejó una sensación de malestar en el estómago, ¿o fueron las náuseas de su conmoción cerebral? Ejiro suspiró mientras Izuku se levantaba, empujando al hombre de cabello verde de regreso a la cama con la facilidad de alguien que sabía exactamente lo que hacía Izuku cada vez que terminaba en el hospital. Es decir, actuar de manera demasiado informal sobre todo el asunto, tratar de evitarlo y fingir que nunca sucedió. Oh, no, no lo haces, le dijo Ejiro sin rodeos. Te quedas aquí, Izuku protestó. Vamos, estoy bien. Ya nada duele. Eso es porque tienes la tolerancia al dolor de un toro enfurecido que consume metanfetamina, respondió Ejiro. Te quedarás en esta cama hasta que alguien mucho más inteligente que tú diga que puedes irte. Izuku puso los ojos en blanco, pero dejó de intentar levantarse. En el silencio que siguió, finalmente notó las bolsas debajo de los ojos de Ejiro y las líneas de preocupación que aún arrugaban su rostro. De repente se le secó la boca, preguntó Izuku. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Aproximadamente 1 día y medio, respondió Ejiro. Yo, honestamente esperaba que estuvieras fuera por más tiempo. Cuando te encontré en ese callejón, miraste, su voz se desvaneció y ninguno de los dos necesitó que se dijera la siguiente palabra en voz alta. Izuku bajó la cabeza. En voz baja, dijo, lo siento. La cagué y te asusté, por eso Ejiro se encogió de hombros. Ser amigo tuyo significa aceptar los momentos en que estás en peligro, respondió. Eso va igual al revés. No voy a ser hipócrita al respecto. Estarías allí para mí si la situación se invirtiera. Izuku asintió. No fue más que una declaración de hechos. Él y Ejiro habían hecho precisamente eso demasiadas veces para contarlas. No fue una jactancia ni un alarde, fue la verdad. Dicho esto, Ejiro continuó, sigues siendo un maldito idiota por atacar solo, y me aseguraré de que conocer eso. No tienes que luchar solo todo el tiempo. Izuku. Una docena de protestas tácticas, que iban desde que Ejiro estaba borracho hasta alguien que necesitaba ayudar a los civiles que evacuaban, llegaron a los labios de Izuku. Ninguno de ellos escapó una vez que vio la expresión del rostro de su mejor amigo. Y de todos modos, Izuku sabía que Ejiro tenía razón. Era una mala costumbre suya, un grave riesgo que corría cada vez que entraba al underground. Luchar solo como héroe era una buena manera de acabar muerto. Tener gente que te cuide las espaldas, te salvó la vida la mayoría de las veces. El hecho de que Izuku fuera el nuevo símbolo de la paz no significaba que fuera inmortal. Después de todo, Olmir tampoco era inmortal. Al ver a Izuku absorber sus palabras sin protestar, Ejiro sonrió y lo aplaudió en el hombro. Ahora bien, dijo, su tono sigue siendo sombrío. Necesitamos repasar los acontecimientos de la pelea, para obtener informes y todo eso. ¿Qué recuerdas? La rigidez de su voz hizo que Izuku sospechara. ¿Qué viste cuando me encontraste? Él preguntó. Ejiro sostuvo su mirada por un momento, pareciendo sopesar la necesidad de respuestas frente a algo. Finalmente suspiró y admitió, no tanto. Cuando llevé a todos a un lugar seguro y regresé para ayudar, te encontré en el suelo del callejón, inconsciente. Un pensamiento golpeó a Izuku y una punzada de preocupación lo atravesó. ¿Qué pasa con el villano contra el que estaba luchando?
Preguntó rápidamente. La expresión de Hiro estaba entre un encogimiento de hombros desconcertado y un ceño fruncido. Él también estaba inconsciente, respondió. Está bajo custodia ahora. Se niega a hablar de lo que pasó, por qué te atacó o incluso a dar su propio nombre. La confusión de Izuku se hizo eco en la mirada de su mejor amigo. ¿Qué le pasó? Izuku se preguntó. Ejiro se encogió de hombros. Esperaba que pudieras decírmelo, admitió. Cuando aparecí, había alguien más en el callejón. Llevaban una capa y una máscara, así que no sé cómo eran. Pensé que podrían haber sido cómplices. Izuku frunció el ceño en sus pensamientos. No recuerdo ningún cómplice, dijo. Luego, sus ojos se abrieron de par en par a medida que los recuerdos fluían hacia él. En realidad, creo que quien quiera que haya sido me salvó la vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ejiro. Izuku transmitió todo lo que recordaba, desde la amenaza final del villano hasta la pelea repentina y desenfocada que lo había liberado, hasta lo último que recordaba, esos brillantes ojos dorados mirándolo mientras se escapaba. Ejiro se acarició la barba corta pensativamente. Quienquiera que fuese parecía terriblemente asustado de mí, reflexionó en voz alta. No hablaba ni lo poco que podía ver de su lenguaje corporal parecía aterrorizado. Quizás por eso huyeron antes de que pudiera detenerlos. Izuku parpadeó. ¿Se escaparon?, repitió, y una parte de él le picó dolorosamente en respuesta. Ejiro asintió. Por eso esperaba que tuvieras una descripción, admitió. En este momento, todo lo que tenemos que seguir es estatura media, usa una capa. Izuku resopló un poco ante la imagen mediocre, pero rápidamente se sorprendió por otro pensamiento preocupado. Espera, ¿por qué los buscamos de todos modos?, él preguntó. Espero que no lo hagas. Arres la persona que me salvó la vida. No lo hacemos conocer. Tenían la intención de salvarte la vida, señaló Ejiro. Y aunque lo hicieran, no lo sabemos por qué. Podría haber sido una pelea entre cómplices tan fácilmente como podría ser que un tímido transeúnte te salvara. Pero aparte de toda esa mierda de detective, Ejiro dejó escapar un largo suspiro, e Izuku vio allí el brillante alivio, mezclado con fuego nuevo. Ejiro continuó, quienes quiera que sean, ellos salva la vida de mi mejor amigo. Me gustaría poder agradecerles en persona, si puedo. Y estoy seguro de que a ti también te gustaría conocer a tu salvador. Izuku asintió en señal de acuerdo. Ciertamente lo haría. Ejiro sonrió. En ese caso, dijo, metiendo la mano en un bolsillo, es algo bueno que pude conseguir. Con un gesto elegante, Ejiro sacó un trozo de tela oscura y andrajosa. No es de alta calidad, pero es lo suficientemente fuerte y duradero, con claros signos de desgaste y uso intensivo durante un largo periodo de tiempo. Al ver la confusión de Izuku, Ejiro explicó. Intenté agarrar a quien fuera mientras huían. Se soltaron, pero logré arrancarles un trozo de la capa. Los ojos de Izuku se abrieron. Él empezó, ¿eso significa?, Ejiro asintió. Podemos analizarlo, estuvo de acuerdo. A ver si podemos averiguar de dónde viene la tela, dónde ha estado a lo largo de los años. Ese tipo de cosas podrían llevarnos a nuestro objetivo. Si tiene pelo, obtenemos algo. E incluso si nada de eso funciona, tiene su aroma. Izuku finalmente vio hacia dónde se dirigía Ejiro con esto, y su sonrisa se amplió, llenándose de entusiasmo. Buen trabajo, amigo, dijo, impresionado y de repente esperanzado. Quizás el Wold después de todo, den la oportunidad de encontrar a su misterioso salvador. Izuku no sabía qué pensar de su ardiente deseo de hacer precisamente eso, con toda honestidad. Alguna combinación de querer preguntar por qué lo habían salvado, y el deseo de volver a ver esos ojos dorados, tal vez. Cualquiera que sea la peculiaridad que tenían, debe ser lo fascinante. Ejiro vio la expresión del rostro de Izuku, y aunque su propia sonrisa era igualmente ansiosa, dijo advirtiendo. Podemos contactar a Bloodhound una vez que salgas de este hospital, pero hay otra cosa que debes saber. Izuku asintió, indicando que Ejiro debía continuar. El hombre pelirrojo hizo precisamente eso, terminando, ese villano que te atacó, cuando lo encontramos, sus ojos y su rostro estaban cubiertos de quemaduras químicas. Vadumos. Los médicos dijeron que no están seguros de si desfigurarán permanentemente o no. Quien te salvó, su peculiaridad es fuerte. Y parece que no tienen miedo de usarlo para lastimar a la gente de alguna manera. Eso hizo poco para debilitar el entusiasmo de Izuku por encontrarlos.
No estaba seguro de por qué. Cualquiera sea el motivo, Ejiro devolvió el trozo de tela, sellado en una bolsa de plástico hermética, al bolsillo en el que lo había guardado. Su sonrisa cambió nuevamente, llenándose de travesuras, e Izuku sintió un temor repentino y profundo. Akuma, hasta eso es fuera del camino, podemos dejar que algunos de los otros la gente que esperaba afuera te ve, Ejiro dijo malvadamente, dejando claro cómo se vengaría de Izuku por asustarlo tanto. Entonces me voy para que algunos médicos puedan gritarte. Después de eso, nuestro encargado de relaciones públicas vendrá aquí y te dará una bofetada con algunos papeles. Y después eso, bueno, el héroe número 1 ha estado fuera de contacto durante casi 2 días. Los medios de comunicación no pueden tener eso. Así que me he tomado la libertad de programarte algunas entrevistas. Izuku gimió. He odiado entrevistas. La idea de interactuar honestamente con los periodistas no fue la razón. No, Izuku era solo realmente jodidamente malo al dar entrevistas que no derivaron en divagaciones de pánico o murmullos constantes. Al parecer, la mayoría de la gente descubrió que entrañable. Así que siguieron volviendo para hacerlo de nuevo. Y otra vez. Izuku no estaba dispuesto a quejarse de haber logrado su objetivo de convertirse en el heredero de All Might, pero las entrevistas eran lo más parecido a una parte del trabajo que odiaba. Ejiro sonrió brutalmente mientras salía de la habitación, dejando a Izuku solo con el zumbido de las máquinas y la suave luz dorada entrando a través de su ventana. Con esfuerzo, Izuku se levantó de la cama, agradecido de que la mayoría de sus heridas ya habían sanado. La mayor parte del tiempo se sentía cansado y un poco desorientado, y eso se estaba aclarando bastante rápido. Izuku se dirigió a la ventana, que tenía una vista perfecta de una magnífica puesta de sol, todos rosas, naranjas y púrpuras dividiendo el cielo, rebotando en nubes profundas y oscuras. Hizo que Izuku entrecerrara un poco los ojos. Volver a ver el sol después de cualquier tiempo en el metro, donde la luz era azul, verde, amarilla suave y, en caso de emergencia, roja sangre, siempre te dejaba entrecerrando los ojos y luchando por adaptarte. Izuku vivido sobre el suelo, aunque pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia bajo tierra, donde ocurría la gran mayoría de los delitos. No pudo evitar preguntarse qué pasaría si alguien que había pasado toda su vida en los túneles y galerías debajo de Musutafu emergiera repentinamente a la luz del sol. ¿Lo encontrarían abrumador, ardiente y demasiado brillante para sus ojos? ¿Lo tratarían como un mundo no destinado a ellos? ¿Lo encontrarían tan extraño y hostil como Izuku a veces encontraba en las partes más profundas del subsuelo? El pensamiento puso nervioso e intrigó a Izuku en igual medida, pero antes de que pudiera pensar más en ello, la puerta se abrió detrás de él. Suspirando, Izuku se giró para afrontar la reanudación de su vida. Puede que haya sido un milagro que estuviera aquí para ver otra puesta de sol, pero de todos modos estaba aquí. Y así la vida nunca se detuvo. Incluso si un par de inquietantes ojos dorados permanecían en el fondo de su mente, no importaba cuánto intentara dejarlos de lado. Notas. La próxima vez comienza la caza. Mina se siente levemente incómoda. Nos vemos entonces.